Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme una mañana más o una tarde o una noche más junto a ustedes para hacer este pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Hoy es viernes 12 de abril, dice nuestro calendario, y el título base de toda esta semana era una gran pregunta: ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión, decía nuestro estudio de esta semana. Y el versículo que dirigía todo este estudio lo encontrábamos en Isaías capítulo 41, verso 10. Una maravillosa promesa que el Señor extiende a todo aquel que cree en Él, a todos sus hijos. Una promesa que debería levantarnos, mantenernos firmes en el amor de Dios y confiar plenamente en que Él nos ama, que somos la niña de sus ojos y que para Él somos lo más importante, tan importante que dejó el cielo y toda su comodidad para bajar a esta tierra a sufrir toda clase de penalidades. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta semana pudimos ver varias lecciones. La primera de ellas, el rechazo al amor de Dios por parte de su pueblo, Jerusalén. Jesús lloró al acercarse a Jerusalén, es lo que nos cuenta Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Sabía que iba a sufrir las merecidas consecuencias de su obstinado rechazo al amoroso llamado de Dios. Jesús lloró porque la tragedia podía haberse evitado, porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie, absolutamente nadie, muera, sino que todos nosotros vengamos a Él y tengamos vida eterna. La historia nos dice que los judíos se rebelaron en el año 66 contra los abusos romanos. Las diversas facciones judías luchaban entre sí, mientras los romanos asediaban la ciudad, y en el año 70 todo acabó. Tito destruyó Jerusalén y, claro, el templo. 1 millón de judíos perecieron. Pero la historia no nos cuenta cómo Satanás incitaba a los judíos a la rebelión y a los romanos a la venganza. La destrucción de Jerusalén fue obra directa del diablo, queridos. Al apartarse de la fuente de la vida, Israel, el pueblo amado de Dios, quedó a merced de un enemigo que no solo buscaba destrucción, sino la muerte, fulminarlos totalmente. Pero incluso en el rechazo, en la rebelión de Jerusalén, del pueblo de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo siempre fue evidente. Y es que en su amor Dios dio una oportunidad a todo aquel que quisiera librarse de aquella destrucción. Dio una señal. Lucas capítulo 21, verso 20. Jerusalén será rodeada.
rodeada por ejércitos. Cayo Cestio Galo cumplió esa señal en el año 66. El asedio fue levantado y el líder celote Eleazar ben Simón persiguió a los romanos y los derrotó. Todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese momento en el que Jerusalén se quedó sin vigilancia para poder huir. Pocos meses más tarde, Nerón envió a Vespasiano para sofocar la rebelión. Desde el año 67 hasta el 70, el asedio fue permanente. Dios puede, querido amigo, y quiere proteger a sus hijos, aun en los momentos más difíciles. Te invito a que vuelvas a leer Salmos capítulo 46, verso 1, Isaías capítulo 41, verso 10, que es nuestro texto base. Sin embargo, muchos de los hijos de Dios han perdido su vida por su fidelidad a Dios. Hebreos capítulo 11, versos 35 al 38 nos lo dice. ¿Por qué crees que unos son protegidos y otros no? Aparentemente. Es decir, aparentemente son abandonados por Dios. Vimos también en esta semana la fidelidad a través de la persecución. Los comienzos fueron realmente esperanzadores. Las conversiones se contaban por miles, nos cuenta Hechos capítulo 2, verso 41 o el capítulo 4, verso 4. Los creyentes predicaban realmente con gran poder. Hechos capítulo 4, verso 31 o el capítulo 5, verso 42 nos cuentan sobre cómo ellos predicaban y el poder con el que lo hacían. Pero claro está, nuestro enemigo estaba inquieto. Primero les llegaron amenazas. Mira Hechos capítulo 4, versos 17 al 18. Luego, castigos. Hechos capítulo 5, verso 40. Y finalmente muchos de ellos se enfrentaron a la muerte. Hechos capítulo 7, verso 59. Y a causa de la persecución, levantada por Saulo, un personaje muy importante, los discípulos se dispersaron. Pero lejos de apagarse la luz, gracias a la fidelidad de los creyentes, esta luz brilló con mucho más fulgor a través de todo el mundo conocido. Jesús había dado a su iglesia una comisión y el poder para llevarla adelante. Ningún poder físico o espiritual puede tener el avance del Evangelio. El Señor nos permite estudiar en esta semana y entender que nosotros somos testimonios suyos a través de nuestro caminar en este mundo. Y nos dice que una de las cosas que necesitamos hacer es ayudar al necesitado. Te invito a que veas en Hechos capítulo 2, los versículos del 42 al 47, el efecto que produjo el Evangelio en los primeros cristianos. Y es que, como embajadores de Cristo, ellos imitaban a Jesús. Al preocuparse por las necesidades de los que los rodeaban, se ganaron el favor de todo el pueblo. Al igual que entonces la Iglesia debe caracterizarse por el amor de los cristianos entre sí y por la preocupación por su comunidad. Ese es el más grande testimonio que como hijos de Dios debemos y podemos dar. El amor es nuestra señal de identidad. Cada una de las partes envueltas en el conflicto cósmico tiene su propia característica. Por ejemplo, Satanás odia y destruye. Dios, en cambio, ama y restaura. Los seguidores de una u otra parte actúan según esos patrones. Si nosotros seguimos a Dios, lo mostraremos a través del amor manifestado a los demás. Los cristianos del siglo II y III pusieron en práctica el amor desinteresado. Durante dos grandes pandemias en los años 160 y en el año 265, se dedicaron a atender a los afectados sin tener en cuenta incluso su propia seguridad. Se entregaron por amor y beneficiaron a millones de personas, pero no atrajeron su atención sobre sus personas, sino sobre aquel por quien estaban dispuestos incluso a dar su vida, es decir, su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, durante todo este tiempo, vanos eran los esfuerzos de Satanás por destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia, como hemos visto. Si él mataba a uno, miles se levantaban por ese uno para las filas de Cristo. La gran lucha en la que los discípulos de Jesús entregaban la vida
no cesaba cuando estos fieles protestantes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Queridos, a veces unos hijos son salvados, otros hijos van a las filas de la muerte. Pero, querido amigo, pueda que hoy yo no tenga una respuesta para eso, porque unos sí y otros no. No lo sabemos. Pero recordemos siempre que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Además, nada de esto quedará oculto. Piensa que un día Dios mismo te ayudará a ver y te enseñará y te dará las explicaciones que todo tu corazón necesita saber. Solamente tienes que esperar y hoy caminar por fe. El Evangelio, como te decía, penetró incluso en regiones inaccesibles incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que utilizaban la persecución, dijo una vez: «Ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es una semilla». La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros son afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta iniquidad y opresión? Esta es una cuestión que, como te dije, no nos incumbe. Dios nos ha dado suficiente evidencia de su gran e infinito amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos hoy, de momento, los actos de su providencia. Simplemente camina por fe. Dios se encargará de saldar todas esas dudas que tú tienes. Te ayudará a entender, te ayudará a caminar, a progresar por fe. Solo cree, solamente ama y cree a Dios. El resto, déjaselo a Él. Dios te proveerá todo lo que necesites saber. Dios te bendiga. Nos encontramos el domingo para poder comenzar otro maravilloso tema de este gran conflicto entre el enemigo de Dios y Dios. Hasta el domingo. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.